Hola, hola, Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a estudiar la base doctrinal, que es la verdad fundamental número 9, y acerca de la imposición de manos para sanar y enviar. ¿Sí? ¿Qué es eso de la imposición de manos? Y por qué he tratado, me gustaría de que los videos fueran relativamente cortos, breves, para que se suban más rápido, porque cuando demora mucho, demora hasta 1 o 2 días por subirlo, y a veces si salgo, el teléfono, si no tiene internet, me consumen los datos para poder subirse, porque una vez que comienza a subir, él no se pausa. Entonces, bueno, es tremendo. Pero en el nombre de Jesús, vamos a orar. Amado Rey, exaltado y glorificado sea tu nombre, gloria, honra y alabanzas a ti. Padre, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por la persona que está viendo este estudio, Padre, esta verdad que es solamente tu palabra la que nos da, la que nos dirige, la que nos enseña. Sé tú dando discernimiento, Señor, acerca de las escrituras, amor y hambre, sed por ella, de que la persona que pueda ver este video pueda sentir ganas de indagar más en tu palabra, de conocerte más, Señor, así como uno indaga en otras cosas del mundo natural. Señor, queremos indagar en ti, en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos redimió en esa cruz. Gracias por darnos entendimiento. Te pido que seas tú, que sea tu Espíritu Santo tomando el control en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, la base doctrinal. Aprovecho por si mi amada, mi abuelita ve el video, para agradecerle, bueno, para enviarle saludos, porque ella vio el estudio pasado, cuando subí la verdad fundamental número 8, y ella me llamó y me dijo que era necesario que yo les comentara de que esto es la doctrina del Evangelio. Y pues sí, son verdades fundamentales, pero es la base de la doctrina en la que nosotros nos edificamos y en la que decimos que estamos haciendo las cosas según la palabra del Señor. Entonces, esta verdad fundamental, esta base que habla acerca de la imposición de manos para sanar y enviar. ¿Qué es eso? Veamos quién comenzó con todo eso, o en este caso, dónde lo podemos ver claramente, porque como siempre les digo, en la palabra hay mucho, de muchos libros pudiéramos sacar muchas cosas, pero hay que enfocarse, llevar a lo más importante para poder hablar. Y nos vamos al libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, cuando Jesucristo envía a los 12 discípulos, ¿verdad? Vamos a leer el verso 1 y dice, leo la palabra en el nombre poderoso de Jesús, y dice, reunió a sus 12 discípulos y les dijo, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando nosotros decimos que el nombre de Jesús tiene autoridad, es porque así es. Jesucristo inició, recordemos su ministerio, cuando él inició comenzó a sanar, comenzó a hacer prodigios, señales, y las personas se asombraban, porque eso solamente lo podía hacer un profeta, es decir, anteriormente se daba, o el Mesías, que era al quien estaban esperando. Entonces, cuando Jesucristo vino, él llega y hace algo mucho mejor, o en este caso algo que no habían hecho los profetas, algo en su ministerio totalmente diferente, y es que él reúne a sus discípulos, que eran 12, y les da autoridad, y les dice, vayan y hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Inclusive creo que no la cité en este estudio, pero está que al final Jesucristo dice que en su nombre haremos cosas mayores, es decir, en el nombre de Jesús, si tenemos fe y lo creemos, podemos hacer cosas mayores que la que Él hizo acá en la tierra. Y si leemos los 4 evangelios, podemos ver que Él hizo cosas maravillosas. Bien, entonces Jesucristo comienza dándonos esa autoridad. ¿Por qué nosotros pedimos todo? Porque
fíjense si oramos en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre, no hay otro, ¿sí? Jesucristo vino enviado por su Padre, pero en total obediencia, se hizo igual, semejante a nosotros, pero sin manchas ni pecado, y nos dio aquella, no sé cómo decirlo, aquella ganancia, aquel beneficio de poder entrar directamente al Padre. Él rompió ese lazo, ese intercesor que había para llegar al Padre, y podemos llegar directamente a través de Jesucristo, solo a través de Él. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué Jesucristo, siendo Dios, Hijo de Dios, nos da de su poder y de autoridad a nosotros que somos simples mortales? Porque sabemos que Jesucristo vino, se hizo hombre, pero Él dio autoridad a sus siervos para que hicieran milagros, para que sanaran y para enviar, ¿verdad? Veamos qué pasa aquí en Mateo, en el mismo capítulo 10, los versos 5 y 8, dice así: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Es decir, no hay ningún cobro. Jesucristo se los dio y no les puso ninguna condición, ninguna penitencia. Se los dio gratis. Y dice, denlo gratis. En el nombre de Jesús podemos orar para sanar, podemos orar inclusive para resucitar. Oye, es fuerte, es tremendo. Pero si tenemos fe, si alimentamos esa fe, se pudiera hacer. Porque su mano no se ha cortado, Él no ha regresado. Recordemos que todo esto se cumplió y falta una parte que habla de su regreso. Y mientras que Él no regrese, todo esto sigue vigente. Entonces, ¿hay algún costo? No. Dios nos da gratis, en este caso Jesucristo nos dio gratis la autoridad. En Mateo 12, versículos 47 al 49, nos habla un poquito más de la autoridad que nos dio Jesús. Y dice así: recordemos que le hice una pregunta antes de hablarle de que Él nos lo dio gratis, de que por qué nosotros Él nos da este poder, esta autoridad, si nosotros no somos dioses. Pero Jesucristo sí, era hijo de Dios. Entonces aquí habla de la madre y los hermanos de Jesús. Y dice así: alguien le dijo en el verso 47, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre, de mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí hay una respuesta muy sencilla, y es que Jesucristo nos dio poder y autoridad porque Él nos considera y nos llama hermanos, ¿sí? Pero Él nos llama hermanos, es decir, hijos de Dios, pero hay una pequeña condición, y aquí dice, en el versículo 50, dice, pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que hacen. Esa es la condición, que para ser hermanos de Jesucristo hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Cómo sabemos nosotros que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, el creador de los cielos y la tierra? Si obedecemos su palabra, si la conocemos. Hermano llamado, usted me va a disculpar, pero si usted se llama hijo de Dios y usted no conoce la palabra, no conoce lo que el Señor tiene para usted, usted no es hijo de Dios, usted es creación de Dios. Pero para usted hacerse hijo de Dios, tiene que hacer la voluntad del Padre. Pero ¿qué yo hago? ¿Y sabe qué es la voluntad? ¿Sabe la voluntad del Padre? Porque cuando uno lee un testamento y dice, vamos a hacerlo en la voluntad de fulanito de tal, que fue el que dejó el testamento, ¿verdad?
¿Cómo saben que esa era la voluntad de Él? Porque lo dejó escrito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque Dios lo dejó escrito. Entonces, si usted no conoce lo que Dios dejó escrito en su palabra, en el manual de instrucciones tan hermosa, se ve grande, se ve aburrido, pero no, créame que no lo es. Tiene que pedirle mucha dirección a Dios y al Espíritu Santo para poder enamorarse de este manual y entenderlo, porque hay que tener discernimiento. Entonces, si usted conoce la voluntad y la hace, es decir, se hace oidor y hacedor de la palabra, sí, puede ser llamado hijo de Dios y puede tener esa autoridad que nos dio Jesucristo para poder sanar, para poder expulsar demonios, aquí lo acababa de decir, para poder resucitar. Entonces, esa condición es muy importante. Por eso es que siempre se les llama, y siempre les llamo a mis amados, a Emery, a Darcy. Bueno, no sé si Darcy sigue activa porque no la he escuchado. Ustedes no me comentan y ya están activos los comentarios. Compartan. De que siempre les incito a que es importante que se congreguen. Es importante hacerlo mientras se pueda. Va a llegar un momento donde de verdad no vamos a poder, porque la palabra lo dice, pero mientras se pueda es importante congregarnos, porque cuando nos congregamos comenzamos a leer en grupo la palabra, comenzamos a estudiar, porque hay otras personas que tienen la misma necesidad de conocer la voluntad del Padre. Entonces comenzamos a unirnos, un grupo de personas en busca de entender, en busca de Dios, de su palabra, en busca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al comenzar a entender todo esto, al comenzar a indagar, a profundizar, es mucho más sencillo entender que todos somos hijos de Dios mientras hagamos la voluntad del Padre y aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él sería el que nos hace hermanos. Y que quienes no conocen la palabra de Dios son creación de Dios, pero si no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos y no reciben a Jesucristo, que es su Señor y Salvador, ¿cómo se van a hacer hermanos? Es un poquito difícil. Ok, antes otros hombres tenían poder y autoridad para hacer y guardar señales y prodigios. Y de eso es que le hablaba, que no solamente Jesucristo vino y nos los compartió con todo, pero anteriormente también se hacía antes de que Jesucristo bajara. Y pues nuestro Señor Jehová Dios, nuestro Creador, el único Dios, dio de su poder a muchos hombres para hacer cosas grandes. Podrían sanar, herir, podían revivir, hacer grandes señales y prodigios a través de acciones que solo puede llevar a cabo a través del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que hablamos también de eso, del Espíritu Santo, en los videitos anteriores, y les hablaba que por medio de Jesucristo lo recibimos gratuitamente, pero anteriormente nuestro Señor escogía a sus siervos y los entregaba, era mucho más medido. Ahora, por gracia, que todos podemos tener del Espíritu Santo de Dios, todos podemos ser usados por Él en debido momento, pero dependiendo de lo puro y limpio que estemos. Vamos a ver un ejemplo, porque siempre es bueno irse a la palabra. Y mire, hay muchos. Yo podría haber tomado a Moisés, a tantos hombres, pero tomé a uno en el libro que estoy actualmente, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Estoy por ese libro ya culminando, pero tomé un ejemplo de acá para que puedan ustedes conocer. Y vamos a ver acá qué pasó. En el capítulo 4, los versos 42 a 44. Y fíjense aquí estamos hablando de Eliseo, el sucesor de Elías, un profeta, mucho antes de que viniera Jesucristo, mucho antes. Hizo algo muy similar a lo que hizo Jesucristo, que esto es algo que de pronto conocemos solo por